para la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Su cuerpo administrativo, el presidente, nuestro hermano pastor, Estuardo López, es un privilegio dirigirnos a ustedes el día de hoy. Que Dios les bendiga. Rafa. Amén. Muchísimas gracias. Y una vez más, todos bienvenidos. Estamos en 111 participantes por ahora y esperamos que se sigan añadiendo conforme pues el tiempo va pasando, esperando que en cierto momento todos los inscritos puedan participar. Paso a presentar entonces al pastor invitado en esta ocasión. Es el pastor Edwin Riera, aquí ecuatoriano. Tiene un perfil bastante amplio, pero me voy a permitir eh, informar algunas de las cosas más relevantes en el aspecto pastoral. Ha trabajado en el tema de jóvenes, en el tema de parejas y también en los últimos años en el proceso de discipulado de algunos de ellos. Ha sido director y participante de algunos directorios en cuanto a lo que tiene que ver con ministerio bíblico, ministerio de iglesia, y actualmente está pastoreando una congregación en la ciudad de Quito. Ya él poco a poco lo irá informando, a la vez que es el director del ministerio MITEC, del cual pues estamos junto con la Confraternidad Evangélica trabajando. Actualmente con la confraternidad con nosotros es parte del acompañamiento de las mesas técnicas en la revisión de algunos de los códigos orgánicos que últimamente los estamos escuchando a partir de la Asamblea Nacional. eh, es capellán del grupo ejecutivo de una institución del Estado y a la vez también tiene algunos trabajos y títulos en los cuales Dios le ha permitido servir desde el aspecto técnico, no cristiano, pero también como parte de su preparación eh, personal. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida. Ya con mayores detalles los dará el pastor Edwin Riera, que nos acompaña en este momento. Pastor Edwin, el micrófono es suyo. Gracias por acompañarnos. Una vez más, bienvenidos y gracias a Dios que puede participar con nosotros en este momento. Adelante, por favor. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto y un desafío en esta tarde, en esta noche, compartir con ustedes un tema que, si bien es cierto, nos atañe a todos, nos ha dado mucha curiosidad, nos ha dado un poco de estrés también en la realidad que vivimos como país y también una realidad en Latinoamérica. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes, no sin antes mencionarles que lo que hoy voy a compartir es una panorámica, es un sobrevuelo de una realidad de esta pregunta si somos de izquierda o derecha y cuál es nuestra posición también como cristianos. Hemos sido todos tocados de alguna manera y hemos visto en la Confraternidad Evangélica del Ecuador, en donde me honro también servir como capellán, el hecho de ver demasiadas insultos en las redes sociales, demasiadas cosas que nos separan y nos apartan del mismo Dios, digo yo, cuando no vemos con tolerancia y con respeto entre nosotros, los hermanos, los pastores, que tenemos posiciones muy distintas. Hay un dicho que se ha vuelto común, y lo que hemos dicho siempre, ¿no? Normalmente, alrededor de una mesa o de una reunión familiar o de amigos, es preferible, e incluso en los chats, se dice que es preferible no hablar de religión, de política, ni de fútbol, porque a nadie le gusta a un, a un, a un- a una persona, por ejemplo, como yo, que soy de la liga, campeón, rey de copas, etcétera, pelearme con un barcelonista, ¿verdad? Que también es un equipo precioso, o del Quito, del Nacional, ¿no ven? Entonces es importante tener esos espacios de respeto. Lo mismo en política, tenemos demasiadas diferencias. Claro, en estos tiempos tan polarizados, los animo a que podamos tener estos espacios para abrirnos y también poder hablar de esos temas, comprenderlos para dialogar y discutir, tomar posturas a partir de buena información y del entendimiento. Por eso,
Hoy quiero presentar esta lectura pastoral, no tan técnica como nos gustaría, porque vamos a tener más adelante otros espacios donde posiblemente podamos debatir con preguntas más profundas. Pero hoy quisiera compartir este espacio para que podamos reflexionar desde nuestro espacio de líderes, de pastores, de actores políticos en nuestra sociedad. Voy a tratar de compartir, espero que tengo el permiso de compartir. Me confirman, por favor, si es que... Sí, mi querido Edwin, sí, estamos viendo tu pantalla. Sí, ok, perfecto. Ah, listo. Ok, Perdóname, Edwin, solamente te ya vamos a... interrumpo. Perdóname, Sí, Edwin, estamos viendo una presentación de Word. ¿Está bien? no, espéreme un momentito entonces. A veces me peleo con la tecnología. Ya. Pastor, si necesita, podría pasarme y le podemos ayudar a proyectar. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está. Ajá. Creo que ese es el Ecuador. Sí, es un Ecuador precioso, ¿verdad? Medio dividido políticamente, pero es precioso mi país. Ok. am, Quisiera compartir con ustedes primero un video de 2 minutos en donde vamos a ver un personaje que, independientemente de la posición política de este personaje, creo que es respetado por muchos de nosotros, pero que a mi criterio eh, está siempre íntimamente ligado el día de hoy con la forma de estar mirando las posturas políticas que nosotros tenemos. No plantean un programa, no plantean una planificación, no dicen nada, absolutamente nada sobre los problemas del Ecuador. Están sembrando odio, están trayendo toda una serie de publicidad extranjerizante, de hechos condenables en cualquier parte del mundo, pero que nada tienen que hacer con lo que será nuestro futuro gobierno. Tratan de engañar al país. Y esto no es admisible en una postura verdaderamente democrática. Nosotros tenemos que llevar al país hacia un debate de altura, hacia un debate de principio. Lo he dicho en varias ocasiones. ¿Cuál sería la razón que tendríamos nosotros para traer al Ecuador miseria, para traer al Ecuador dolor, para traer al Ecuador explotación? Exhiben en la televisión campos de concentración, fusilamientos. ¿Por qué yo tendría que fusilar a alguien? ¿Por qué yo tendría que reprimir al ser humano? Jamás. El punto principal de mi gobierno ha sido en el planteamiento ideológico, el humanismo, el hombre, causa y fin de una acción de gobierno. Y así es como despegamos luego de escuchar a este presidente, que para algunos posiblemente fue un héroe, para otros fue, bueno, cada uno tiene su perspectiva, pero creo que reúne en las primeras palabras algo que es una realidad de nosotros en este tiempo. Eh, Como país vivimos de esa violencia de redes y de publicidad, encontrándonos entre ecuatorianos. Y por eso la pregunta, ¿qué es la izquierda, qué es la derecha? Y despegamos con un breve origen, con una breve descripción de cuáles son estos planteamientos, ¿no? Y estamos en Francia, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ustedes ven ahí, en el año de 1789, y hay una horrible crisis económica bajo el reinado de Luis XVI. Los campesinos, artesanos y mercaderes a quienes ya no les alcanza ni para comer,
pagan impuestos, mientras que los aristócratas y el clero pues dicen que ellos no tienen por qué pagarla y se creen con ese derecho de no contribuir. Muchos piensan que el poder del rey es otorgado por Dios en ese momento, pero los filósofos lo ponen en duda para resolver el problema y se convoca a una asamblea nacional. El rey se sienta en la mitad y por eso es esta definición de izquierda y derecha. Quienes lo apoyan se sientan a su derecha y quienes no lo apoyan y están en oposición se sientan a la izquierda. El asunto eh, desembocó en la Revolución Francesa, con un montón de complejas e interesantes consecuencias a nivel mundial. Por eso la idea de clasificar las posiciones políticas en izquierda y derecha brincó a otros países europeos, luego a América Latina y a otras partes del mundo. Pero en la actualidad, ¿qué significa ser de izquierda o de derecha? Podemos nosotros, como les decía, tener una breve comprensión. Busca la transformación, la izquierda, eh, de las estructuras sociales y se asocia con valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la regulación económica y el internacionalismo y la posible colaboración para tener equidad. Define la intervención estatal en la economía para reducir desigualdades, promueve el bienestar social y enfatiza la equidad. Se asocia además con el socialismo, el comunismo y el progresismo. ¿Qué nos dice entonces la derecha? La derecha prioriza el libre mercado, la propiedad privada y una mayor intervención del Estado en la economía. Favorece la estabilidad institucional, el orden y el conservadurismo en valores sociales. En términos generales, se considera que la posición de derecha busca la permanencia del orden en un progreso paulatino dentro de un orden social incluso heredado. Para la derecha esto es muy importante, como los valores, como la jerarquía, el deber, la tradición, el libre mercado y el nacionalismo. Ambas posturas coinciden en defender la libertad y la justicia, pero su concepto, el concepto de ellas puede ser muy diferente desde perspectivas, de ópticas diferentes. Para ambas posturas, la libertad de expresión y de pensamiento sí son importantes. Pero mientras la derecha hace más énfasis en la libertad de comercio y en los otros derechos individuales, la izquierda piensa que esas libertades son ilusorias si las personas en la práctica no tienen los suficientes recursos para ejercerlas. Y hay una evolución histórica de ambas posturas en América Latina, Ecuador, y se pueden identificar momentos claves que podemos ir viendo y hemos sido testigos. América Latina ha sido un laboratorio de ensayo para estas ideologías, alternando periodos de gobiernos de izquierda y derecha, con impactos significativos en la economía, la política y la sociedad. Tal es así que eh, hemos dividido en tres partes que ustedes también la conocen. Y esto es simplemente como había mencionado, una vista aérea de la realidad que hemos podido vivir, al menos nosotros de esta generación. De 1950 a 1980, durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó regímenes de derecha como dictaduras militares que se dieron en Chile, en Argentina, en Brasil, para frenar la influencia del comunismo, se decía. Luego disminuye todo este poder y asciende la posición de izquierda desde 1999 al 2015. La crisis del neoliberalismo en los 90 dio paso a gobiernos socialistas como el de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, quienes promovieron programas sociales y nacionalización de algunos de los recursos. Se retornó a la derecha en el 2015 hasta la actualidad. Crisis económicas, corrupción y desgaste de la izquierda dieron lugar a la elección de gobiernos de derecha o de centro derecha como el de Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil.
Estos son los cambios que hemos ido viviendo y tal es así que nosotros, como vemos en el mapa, tenemos en la actualidad cómo está nuestra Latinoamérica, dividida lo que es la parte azul, gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, la parte roja. Y esto se ha ido evolucionando y vamos mirando cómo también en nuestro Ecuador hemos sido ya polarizados, ¿no? En esta última elección hemos visto que en Ecuador la política ha oscilado entre ambos modelos. Tras décadas de inestabilidad en los 90, el socialismo del siglo XXI con Rafael Correa trajo estabilidad y crecimiento económico, pero también denuncias de autoritarismo y endeudamiento. En la actualidad, el país enfrenta una crisis institucional con gobiernos de corte liberal tratando de estabilizar la economía. Y es así como podemos ver que nuestro país va de alguna manera en una movilización de ideologías políticas. Si vamos contextualizando un poco, hoy en América Latina enfrenta una profunda polarización política. Redes sociales y discursos populistas han exacerbado la división entre izquierda y derecha, dificultando consensos y afectando la estabilidad institucional. Algunos factores clave incluyen los que comparto con ustedes: crisis de gobernabilidad, desafíos económicos, impacto en la sociedad civil y de todas maneras vemos cómo también luego el rol de la iglesia podría ser muy importante. La desconfianza de los partidos tradicionales aumentó la corrupción y la fragmentación política. Hay desafíos económicos, inflación, deuda externa, desigualdad, han llevado a protestas y cambios abruptos del gobierno, de algunos gobiernos. Hay un impacto en la sociedad civil. Movimientos ciudadanos han ganado protagonismo en defensa de los derechos sociales, transparencia y lucha contra la corrupción. Y de aquí viene también algo que para nosotros debería ser importante. ¿Cuál es el rol de la iglesia frente a la polarización? La iglesia podría actuar como mediadora, promoviendo diálogos, valores de reconciliación y justicia social. Su influencia en la educación, en la ética pública y el servicio comunitario la posiciona como un actor clave en la construcción de sociedades más equitativas y cohesionadas. Eso es importante que sí la podamos tomar en cuenta. Somos actores, actores que convivimos con nuestra sociedad y no podemos simplemente estar eh, eh, en un grupo de personas en cuatro paredes. La polarización en Ecuador y América Latina exige un análisis profundo de los modelos políticos y un enfoque centrado en valores de justicia, de equidad y diálogo. La Iglesia tiene un papel fundamental en la promoción de estos principios para contribuir a una sociedad más estable y más justa. Y es así como vemos que hay un impacto en las diferentes áreas, especialmente en estas cuatro: la política, la económica, la seguridad social y también la educación y la salud. Vemos cómo en la política entre el 2000 y 2020 la región tuvo 20 presidentes destituidos o forzados a renunciar por escándalos políticos y crisis institucionales. En la economía, luego de algunas evaluaciones de inflación, del crecimiento del Producto Interno Bruto y el endeudamiento externo, vemos cómo un dato relevante: durante la década de gobiernos de izquierda del 2000 al 2015, la pobreza en América Latina cayó del 45% al 30% según la CEPAL, pero el endeudamiento público creció en un 60% y así crece también el riesgo país. En seguridad, el Ecuador, tras varios cambios de gobierno, pasó de ser un país seguro en el 2015 a registrar una tasa de homicidios de 25 por cada 100,000 habitantes en el 2023, según datos de la ONU. Y nada más que antes de ayer daban en los noticieros y en algunas estadísticas que hemos tenido en el último mes hasta 400 asesinatos. Eso nos deja ver cómo estamos en seguridad.
y cómo se están aplicando políticas que están fuera de orden. En todo lado hay corrupción. En lo que es educación y salud, un dato relevante según la UNESCO es que del 2006 y 2016, los países con modelos de izquierda aumentaron y el acceso a la educación superior en un 40%, pero de alguna manera ha sido cuestionado por la calidad educativa. Eh, Quiero compartir lo que para Isaí Berlin él analiza y dice que en lo económico la libertad que busca la derecha es la llamada libertad negativa, o sea, la libertad de ser libre de obstáculos, que se quiten las restricciones que se da para que un individuo o una empresa pueda hacer sus negocios los que él quiera, los que desee, mientras que la izquierda busca la libertad positiva, es decir, libertad para que se abran posibilidades de hacer cosas de una manera mejor. Y eso es parte de las diferencias que vamos encontrando. Mientras que para la izquierda, que se quisiera restringir la libertad de los negocios para evitar la explotación o la contaminación, la derecha quisiera restringir la libertad de conductas que quisieran o que quisieran considerar que van en contra de la naturaleza o de la moral, y además que se van en contra de la justicia. La derecha hace énfasis en que los transgresores reciban su merecido castigo, mientras que para la izquierda la justicia significa que todos puedan cubrir sus necesidades y todos aporten según sus capacidades. Podría decirse que la derecha toma su inspiración en el pasado, que las cosas tal como son ahora deben conservarse porque son el fruto de lo que ocurrió antes. Lo más extremo incluso piensan que antes todo era mejor y que todo debería ser como en el pasado glorioso. En cambio, la izquierda suele tomar su inspiración en el futuro, mirando que lo más importante no es cómo somos, sino cómo podríamos llegar a ser. Lo curioso es que tanto el pasado como el futuro suelen ser imaginarios, ¿verdad? Pero imaginarios, y claro que sí, en lo negativo. En su afán nacionalista, la derecha pide que se impida la entrada de migrantes, por ejemplo, como estamos viendo ahora en los Estados Unidos, en pos de mantener el orden y la jerarquía, que pugna porque se les niegue derechos a los grupos que han sido excluidos con tal de defender la propiedad privada y la libertad de comercio. Permite que unos cuantos acumulen recursos mientras millones padecen de hambre. Perspectivas de la derecha. Y al defender la tradición, la derecha extrema puede caer en un pensamiento único, porque puede decir solo la religión y la cultura propia son válidas, mientras que los valores de los otros se consideran dañinos. Por su parte, la izquierda puede caer en un idealismo poco realista, calificado de utopía e imposible de lograrlo. O al ser tantos los futuros posibles, puede caer en conflictos internos, en conflictos interminables que solamente llevan a más polarización. Cuando la izquierda logra el poder, hay un gran riesgo. Y no es raro, y que hemos visto en Latinoamérica de manera especial, no es raro que caiga en el autoritarismo, buscando mediante la fuerza mantener los logros tan anhelados, aunque eso signifique cometer atrocidades que también van en contra de los derechos de las otras personas. La izquierda acusa a la derecha de egoísta, se niega a compartir lo que tiene. La derecha, en cambio, acusa a la izquierda de ser envidiosa, desea lo que no le pertenece. Hemos pintado este cuadro de opciones como si pudiéramos simplemente dividir a la gente en dos posturas políticas, pero no es así. Algunos expertos dicen que se trata más bien de un espectro, de una gama de pensamientos que tienen que ser tomados en cuenta. Se puede ser más cargado hacia un lado que al otro, pero la realidad es que es más compleja aún, no solamente de blanco-negro, rojo-blanco o rojo-azul, ¿verdad? Alguien puede estar a favor de los derechos de las minorías, una posición de izquierda, pero en contra de que se busque la redistribución del capital,
Un grupo puede defender valores religiosos, posición considerada de derecha, y al mismo tiempo abogar por los pobres, buscar terminar con la explotación. Y no vamos a ahondar aquí en estas cosas, en estos conceptos de personajes y grupos y partidos que dicen ser de izquierda o solo buscan su propio enriquecimiento, o quienes en lo público dicen defender valores tradicionales, pero en lo privado se comportan como lo que critican. Además, la definición de izquierda y derecha se ha transformado con el tiempo. Por poner un ejemplo, en el siglo XIX, la derecha, los conservadores estaban a favor del proteccionismo económico y las libertades consideradas izquierdistas a favor del comercio. En la actualidad, las posiciones se han invertido. Pero ¿qué hace que nuestras opiniones, la suya, la mía, se carguen más hacia un lado o al otro? Por un lado, está la formación familiar, los valores que nos han inculcado, pero también los intereses que han afectado nuestras vidas, nuestros negocios, nuestra forma de salir adelante, nuestros trabajos. Por eso es que no puede ser calificado como un color blanco-negro, un azul y rojo de derecha a izquierda. Es como podemos ver aquí en el cuadro, no es tan simple. Si más nos apartamos a la izquierda, si creemos que debería ser a partir de acuerdos colectivos, más a la derecha si creemos que debería dejarse a la competencia de individuos y empresas. El eje vertical mide qué tanto crees que debería invertir el Estado en la sociedad. Y en los extremos de abajo, el Estado prácticamente no existe. Y, en cambio, en el extremo de arriba, el Estado controla todo. Mientras la izquierda avanza con liderazgos renovados y estrategias más flexibles, la derecha enfrenta el reto de articular una agenda coherente en un continente mayormente inclinado hacia el progresismo. En este contexto, se menciona que Orsi, del presidente de Uruguay, como Milei, simbolizan dos visiones opuestas, pero complementarias. Una izquierda que se adapta al mercado sin abandonar sus principios sociales y una derecha que busca redefinir el rol del Estado en la región. Ambos liderazgos, aunque ideológicamente distantes, tienen la responsabilidad de construir puentes en un continente que necesita cooperación para enfrentar desafíos globales como la crisis climática, la desigualdad y las tensiones geopolíticas. Y eso podemos traducirlos también a nuestro Ecuador. Ojalá y pudiéramos de alguna manera reconciliar estas posiciones tan extremas que mucho daño nos hacen. La periodista y socióloga Pedro Brecher, es un especialista en política internacional y él considera que las características, las categorías de izquierda y derecha no son tan claras como en otras épocas. Y en América Latina también se habla de lo nacional popular, lo populista, lo socialista, la socialdemocracia o incluso peronista. La mayoría de quienes gobiernan intentan escapar de estos encasillamientos ideológicos. De todas maneras, con sus diferencias que a veces son profundas o a pesar de ellas son parte de una corriente que cuestiona el neoliberalismo. Pugna por una integración regional y no depende de los proyectos continentales que, por ejemplo, se puede mirar que quiere hacer la Casa Blanca y así lo sostiene. Sin embargo, y pese al dominio momentáneo de esta tendencia en la región, las ideas de defensa de la libertad, llamadas por algunos como ultraderecha, han intentado afianzarse con lo que propuso el gobierno de Trump en el 2016 y luego Jair Bolsonaro en Brasil en el 2018 y más recientemente con Nayib Bukele. Las nuevas ideas en El Salvador, José Antonio Kaz, el Partido Republicano en Chile, Rafael López Aliaga de la Revolución Popular en el Perú, Guido Manini de Cabildo Alberto de Uruguay,
y con más fuerza aún Javier Milei de La Libertad Avanza en Argentina. Son estas visiones que se ve y el cuadro que tenemos acá nos mira, aunque con personajes que ya no son parte exacta de nuestro quehacer político latinoamericano y americano y mundial, sí miramos este espectro de una posición ideológica de cada líder. Según los analistas que han marcado a los procesos políticos regionales durante los últimos años, no ha sido tanto una tendencia hacia izquierda o a la derecha, sino una dificultad de los oficialismos para mantener el poder. Mashi Schiffer, de la revista Tic Tac Diálogo Interamericano, apunta lo siguiente y dice, es más una tendencia de rechazo a otra cosa que gente buscando alternativas. Es decir, que nosotros y todos los actores políticos de la sociedad civil más bien actuamos en rechazo de tal postura que ya no me ha ayudado o que creo no ayuda a la sociedad, más que por una identidad de izquierda o de derecha. Nos tornamos también, o dice así, que la sociedad se cansa de apoyar a ese sistema y simplemente lo echa de lado. Todo parece indicar que estamos frente a una ola de crisis del oficialismo, donde los gobiernos han sufrido fracturas internas, como el caso de Bolivia o en el Perú. Pero lo que no está categorizado estrictamente esta parte como si fuera una ola que está en su plena cúspide o parte que se va a concluir en América Latina. Además, así como desde el 2019 la ola antioficialista viene golpeando a los gobiernos de derecha, eventualmente puede tener un efecto rebote y terminar afectando a las personas o a los gobiernos de izquierda actuales. Pero falta para hablar de un ciclo político consolidado. Esto todavía está así. Ahora, quiero compartir también, he recogido a partir de este momento, algunos pensamientos de personajes importantes que hacen este análisis político de lo que es izquierda y derecha. Y el psicólogo Robin Skinner propone la idea de asociar a la izquierda con un arquetipo maternal, ¿sí? Porque quiere que todos tengan igual. Así son las madres. Mientras que el otro arquetipo es el paternal, en donde ahí se propicia la competencia y se promueve que cada quien se valga por sí mismo. Los dos tienen su valor para él. Lo que no es saludable son los modelos autoritarios, con representantes, como hemos visto en nuestra historia, Hitler a la derecha y Stalin a la izquierda, con regímenes caracterizados por el autoritarismo y la paranoia. Hegel, en cambio, en la dice que la historia avanza precisamente gracias a las oposiciones. Su interacción es la que provoca el cambio. Es posible que nunca lleguemos a las utopías que propone la izquierda, ni se logre tampoco las fantasías que imagina la derecha. Además, es cierto que la sociedad actual no es como la de hace 1000 años, ni de 500, ni de 100 años atrás. En estas últimas vidas republicanas del Ecuador, las cosas han cambiado tangencialmente y se han opuesto y se ha hecho a veces una fanesca de pensamientos tratando simplemente de llegar a la sociedad con frases un poco pobres que muchas veces ya nos han cansado a muchos. La demagogia de ofrecer todo, vamos adelante, somos el pueblo. Para mí, frase hipócrita y manipuladora. Lo que recomiendo es ya no dejarnos llevar por la publicidad que dicen generalidades o en el que solamente se ataca a los oponentes. Debemos fijarnos en programas, acciones, propuestas y resultados. Y como cristianos, debemos confrontar esos postulados o programas con los principios bíblicos. Y créanme, a veces es tentador votar por programas aparentemente llenos de utopías y fantasías.
pero por detrás existen agendas personales de izquierda o de derecha. Ahí es donde el carácter cristiano debe regresar y confrontarse con la palabra. Y como nos dice Romanos 12, que debemos renovar nuestro entendimiento y no someternos a un sistema. La especialista, una analítica política, también observa un giro autoritario que asume nuevas formas en la relación con el pasado. Y me refiero a los giros autoritarios dentro de la democracia. Creo que son los regímenes políticos que están bajo amenaza porque algunos líderes encontraron maneras de anular la democracia a través de reformas, a través de cambios de la Constitución, a través de cambios de leyes orgánicas, etcétera, con tal de lograr sus propósitos, posiblemente de agendas personales. El autoritarismo en la región ya no son gobiernos militares como en la historia, como hemos visto cuando éramos jóvenes algunos de nosotros. Los que son jovencitos ahora no vivieron en esa generación unas dictaduras, otros procesos de democracia, entre comillas, que vivió Latinoamérica y el Ecuador. El nuevo autoritarismo surge desde dentro de las democracias mismas. Y eso es lo que muchas veces, yo digo, se vuelve como la olla donde se calienta agua y se ponen los sapitos, no se da cuenta que se murieron. Posiblemente nosotros a veces somos de esos sapitos, engañados por muchas cosas ideológicas que aparentemente son buenas y terminamos decidiendo por, por políticas que no están de acuerdo ni conforme a los principios bíblicos. Aquí tengo los cambios de tendencias políticas en América Latina desde el 2002 hasta el 2023 y vemos cómo la realidad política ha ido cambiando dependiendo de los tiempos y va de izquierda a derecha, de la izquierda a la derecha. Y eso ha provocado, ¿sí? Que podamos ver péndulos, ¿verdad? Que se mueven de izquierda a derecha dependiendo de las necesidades, dependiendo de lo que la sociedad civil y los proponentes políticos hacen. Si pensamos en esta foto que estamos viendo, podríamos hablar de un giro a la izquierda, donde, por ejemplo, o a la derecha, donde Milei de Argentina o Bukele de El Salvador son más la excepción que la regla. Sin embargo, me parece que no estamos ante algo parecido a la ola rosa de los principios del año 2000, debido a que no hay un ciclo consolidado, como decíamos anteriormente, sino que más bien estamos en un ciclo de inestabilidad política. Me refiero a oficialismos que pierden elecciones, de sociedades muy poco movilizadas, de inexistencia de partidos políticos, de gobiernos populistas, de desinstitucionalización partidaria, entre otras cosas. Creo que aunque hay una mayoría de gobiernos de izquierda en América Latina, eso no alcanza para hablar todavía de una izquierda en la región que podíamos mencionar. Hay algunos procesos que se están dando. Y es aquí cuando las lecturas sobre el rumbo de América Latina nos proponen estas cuatro cosas. El péndulo, en un contexto de insatisfacciones económicas y de castigo a los oficialismos a través del voto, el péndulo podría variar de un lado o al otro. Como decíamos anteriormente, muchas veces la sociedad civil de Latinoamérica, y hemos visto en nuestro Ecuador, que es un rechazo frente a lo que ya está establecido, sea de derecha o sea de izquierda. Yo tengo mi formación y mi posición y muchas veces he tenido que estar en contra de lo que yo mismo me he formado en la juventud, sea de izquierda o de derecha, no lo voy a decir ahora para no influenciar, pero eso es también, hemos votado en contra de incluso ciertos fundamentalismos políticos, pero en contra del sistema, porque no nos ha hecho bien, según una lectura personal. El reto y es el desafío, es superar las problemáticas abiertas por la debilidad de las instituciones democráticas en la región. Y el sufragio es el apoyo a la izquierda que refleja una protesta a los votantes con su clase
clase políticas y sus mandatarios. Vuelvo a repetir esta parte. Muchas veces reflejamos un rechazo al sistema más que una concienciación de lo que realmente debería servir a una realidad política, económica, social en un país. Y el péndulo está girando con victorias de fuerza más conservadoras y de las llamadas nuevas derechas, como es el caso de Argentina. Así que debemos tener cuidado y debemos tener un poquito de perspectiva diferente de cómo podemos leer esta realidad. Hasta aquí hemos compartido esta percepción de conceptos muy generales, posiblemente, queridos hermanos y pastores, eh, de lo que es la izquierda, la derecha, esta realidad latinoamericana. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Jesús porta mi bandera política? ¿Usted de qué bandera política es? Sin duda, en este grupo de personas, sabemos de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de la vecina, del vecino, eh, depende del espectro, ¿verdad? Y cada uno pelea por su bandera. A veces ha sido triste en mi casa mismo tener esta dificultad de poder conversar abiertamente, porque tienen su posición ideológica sin posiblemente pensar un poquito más allá, según yo, ¿verdad? Y obviamente me van a ver a mí que yo no soy tolerante con ciertas posiciones ideológicas o políticas frente a mis hermanos, frente a mis amigos, etcétera. Cuando considero la pregunta, ¿dónde encaja la enseñanza de Jesús en nuestra política actual? Usted se pregunta, ¿qué bandera tiene Jesús? Sí podemos ver este gráfico. ¿Será que Jesús, bueno, él se viste de blanco, ¿verdad? Porque es de la liga, pero independientemente de eso, estas dos fotos a mí me cuestionan mucho de cómo nosotros miramos y santificamos, espiritualizamos a nuestra posición política. Pero considero que no es así. Esa no es la lectura que debemos tener. Cuando considero la pregunta, ¿dónde encaja la enseñanza de Jesús en nuestra política actual? Me doy cuenta de que es probable que comencemos a pensar de inmediato en asuntos como el aborto, la migración, el racismo, la justicia social y muchos otros temas actuales. Ese es un buen impulso. Si tomamos en serio el señorío de Cristo en nuestras vidas, entonces debemos tratar de aplicar el señorío a nuestras participaciones en la política. La mayoría de los que estamos aquí somos ciudadanos de gobiernos democráticos que tienen derecho a hablar, organizarse, pensar, hacer peticiones al gobierno y votar, sin excepción. Deberíamos pensar con cuidado sobre cómo podemos actuar de una manera responsable y amorosa a la luz tanto de nuestra relación vertical con Dios como de las relaciones horizontales con el prójimo y portadores de la imagen divina, porque somos imagen de Cristo. Para mí es muy importante que debamos confrontar esos principios ideológico-políticos con lo que son los principios del reino. Pero ¿cómo vemos nosotros el reino? Primero eh, un primer punto tiene que ver eh, con cómo vemos al gobierno. Un evento de la vida de Cristo, y ustedes lo conocen muchísimo, nos lleva a considerar un asunto directamente en Marcos capítulo 12 y también en Hechos. ¿Qué pasa en Marcos? Jesús se enfrenta a una audiencia hostil, ansiosa por hacer tropezar a Jesús y confrontarlo y posiblemente rechazarlo y eh, maltratarlo, etcétera, etcétera. Pero como todo verdadero maestro, Jesús eh, mira que va a ser cuestionado y va a decir, ¿Jesús pagaría los impuestos al César? Entonces es cuando él pide la moneda y contempló lo que estaba grabado en ella. Vio la imagen del César y respondió, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El impacto inmediato de la declaración es de que el dinero sale del sistema de gobierno, ¿verdad? Y ha estado establecido, entonces debemos pagar el tributo que éste exige.
Pero Jesús pudo lograr esta enseñanza simplemente instruyendo a sus seguidores, a sus discípulos, a dar al César. Pero él va más allá, den al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Es lo que es de su reino, ¿verdad? Y son todas estas posibilidades nuestras que confrontadas con los principios y valores del reino supera cualquier autoridad impuesta aquí en la tierra. Y contra esas cosas, nosotros, más importante es hacer lo que hizo este pescador pequeño, que Pedro, al enfrentarse también a este cuestionamiento, y dice, sí, si bien es cierto, debemos sujetarnos a las autoridades, pero a la autoridad superior siempre es el reino de Dios, es Dios mismo. ¿Y qué es lo que dice? Pero si esto va en contra de los principios de Dios, y en Hechos se menciona que más importante es obedecer a Dios que a los hombres. Y esto a mí me golpea, porque muchas veces me quedo sin piso frente a una posición ideológica y frente a los principios del reino. Y ahí es en donde nosotros debemos hacer un selá, parar y mirar qué es lo más importante. El punto sobre Jesús en esta enseñanza deriva directamente del primero. Jesús declara de manera definitiva su reinado. Se enfrenta a un trono glorioso, no como un jefe local que preside una tribu o incluso como un gran emperador de muchas tierras, sino como el rey de todas las naciones, con su pueblo reunido ante él. Hay que valorar nuestras democracias y nuestro derecho a tener gobiernos cuya autoridad depende de nuestro consentimiento. Nosotros somos los que decidimos y damos el voto. Todo eso es muy bueno, ya que los portadores de la imagen se relacionan entre sí y evitamos que cualquier ser humano, pecador o pequeño grupo ejerza demasiado poder. Pero también necesitamos recordar que no debemos pensar en Jesús simplemente como un amigo o un hermano. No cometamos esos errores. Él es un rey, no solo es un rey con minúsculas, sino que es el único rey verdadero. Y quiero concluir, mis amados hermanos. La lección que se desprende de la emergencia que se da en la plaza pública del sector más democrático de la Iglesia Evangélica, un sector religioso que valora y vive principios democráticos de diálogo, la tolerancia, el respeto, es que al interior de la comunidad evangélica no existe una sola opinión. No existe solamente una opción o preferencia electoral, como tampoco una sola identidad o militancia política. Esta realidad indica que no todos los evangélicos son fundamentalistas. Están trasnochados mirando qué hacer y tampoco son antidemocráticos o intolerantes. Tengo esa esperanza que no somos así. Existen sectores que no nos cerramos al diálogo. Respetamos las distintas opiniones sobre los asuntos políticos y que estamos dispuestos a caminar colectivamente con quienes apuestan por el bien común y por un país de iguales. En consecuencia, posiblemente se equivocan quienes asumen que los evangélicos, o deberíamos testificar con nuestra vida que se equivoquen porque consideran que votamos por consignas o que el voto evangélico es uniforme. No es así. Ustedes y yo tenemos diferencias. No es así. Entre otras razones, porque para el sector evangélico más informado, social y políticamente, las opciones electorales y político-partidistas no son un asunto institucional, sino una opción personal que da cuenta de la libertad de conciencia de cada persona y del ejercicio pleno de la ciudadanía. Amados hermanos, quiero terminar con un pensamiento y la lectura que nos da el doctor Darío López. Y él dice lo siguiente, y leo, que un cristiano actúe según su conciencia y ejerza libremente su ciudadanía no debería llamarnos la atención,
porque es su derecho constitucional y su deber cristiano de expresar sin miedos ni presiones su simpatía y opción política partidaria. Pero lo que sí es inaceptable, queridos hermanos, es que crea que su opinión política es equivalente al reino de Dios y que su candidato o autoridad política sea su emisario de Dios en la tierra. Incluso así haya votado a favor de quien actualmente gobierna un país. Esto nunca tiene que significar un abandono de la vocación profética ni una renuncia a discernir los signos de los tiempos. Ningún señor temporal es un Mesías, y menos aún encarna la voluntad de Dios para la transformación del mundo de Dios. Todos ellos, todos hermanos, todos a los que posiblemente endiosamos, a los que posiblemente defendemos. Ya me gustaría que después de estas elecciones yo tenga un cheque que me den por haber defendido a los candidatos de mi preferencia y ofendido a la gente que amo y está al lado mío. Todos ellos son seres humanos caídos, necesitados siempre de la gracia redentora y santificadora de Dios. En tal sentido, hacemos mal, muy mal, cuando endiosamos a un personaje político y le damos la honra que solo le pertenece a Dios. Así dice Darío López. Y cierro y continúa diciendo, ayer, hoy y siempre, estamos llamados a exorcizar las malas prácticas de los políticos y sus allegados y a derribar a los ídolos contemporáneos que presumen de ser los enviados de Dios o los agentes de la gracia divina. Es cierto que los césares pasan, pero también es cierto que sus obras, buenas o malas, quedan en el imaginario colectivo y que sus malas prácticas se reproducen en aquellos que se creen los mesías políticos o religiosos. No, queridos hermanos, ningún César es eterno. Es transitorio, finito y temporal. No cedamos ante el mal. Seamos siempre luz. Y así cierra el doctor Darío López Gutiérrez. Queridos hermanos, espero que esta reflexión que eh, hemos tenido en esta tarde no sea, primero, esto no tenía el propósito de generar un debate. Creo que este no es el espacio, sino que también cada uno de nosotros desde nuestros hogares hagamos un mea culpa de qué hemos hecho como ciudadanos, qué hacemos para mejorar nuestro país desde nuestra casa, desde nuestras realidades sociales de nuestro trabajo, desde cómo respetamos el semáforo, etcétera. Y no soy ningún moralista para decir lo que debemos hacer, pero lo que dice y lo que acabo de leer en esta última parte de Darío López, a mí me lleva mucho a la reflexión y no quiero ni quisiera discutir con las personas y quiero respetar lo que piensan y construyamos un país diferente. Y como iglesia y como líderes tenemos esa responsabilidad, no de ser una iglesia reactiva, pero sí tenemos el derecho y también de ser una iglesia que propone, que es activa, que levanta su voz ante la injusticia. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Mi querido Edwin, me dejaste con la boca abierta, como cuando uno va al odontólogo. Increíble, hermano. Muy bien. Te agradezco un montón. Ah, ¿qué, qué perspectiva tan neutral, podría decir yo? Muy neutral, pero también muy centrada en la palabra del Señor. Como confraternidad evangélica ecuatoriana, amigos, estamos llamando la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos llamando a que nosotros, como cuerpo de Cristo, sabiendo que pensamos diferente, ya se dieron cuenta, este webinar no es atacando a socialistas, a comunistas, ni a derechistas, ni a capitalistas, ni a de izquierda, ni a derecha. No podemos seguir divididos del cuerpo de Cristo. Que se peleen los políticos, que
que el país y los que defienden a un candidato o a otro candidato, que se peleen ellos. Nosotros busquemos lo que Cristo buscó, que es unidad. Y eso quiere la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Mi invitación para terminar en este webinar es hacerles a cada uno de ustedes, pues extenderles, más bien dicho, de parte de la Junta Directiva de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, una cordial bienvenida a formar parte de este conglomerado. Quiero contarles que la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana es la única institución reconocida, el único conglomerado reconocida por el gobierno que tiene acceso a todas estas discusiones de prácticas y políticas y leyes que nos afectan al cuerpo de Cristo. Así que nos gustaría ser un grupo grande que pueda ser representativo delante del gobierno y juntos, sin importar si es que le vamos más a la derecha, a la izquierda, o a los centros, entonces poder ser una fuerza imparable que es el cuerpo de Cristo. Amigos, unidad, unidad, unidad. Me acuerdo de hace 500 años vivimos hablando de unidad. ¿Cuándo vamos a empezar a practicar la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de pelearnos por posturas políticas y empezar a ver al reino de Cristo como lo que realmente nos dirige? Y ese es el mensaje de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. En el grupo de WhatsApp, que ustedes están, la mayoría de ustedes están aquí, vamos a poner el nombre, el contacto de nuestra secretaria de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, la hermana Patti, para que si ustedes quieren ser parte de este conglomerado, puedan pues escribirle. Hay requisitos muy básicos para que nosotros podamos pues tener una mejor representación delante de este planeta y decirles: aquí sí somos unidos los cristianos en este país. Amigos, pues ha sido un verdadero placer. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, especialmente a quienes nos han prestado pues esta cuenta de Zoom. Mi querido Pablito Ponce, te agradezco muchísimo. Y quiero dejarle a mi amigo Rafael para que dé un cierre a esto. Rafa, ¿qué se viene ahora en los próximos meses de parte de la confraternidad para que la gente no se salga del grupo de WhatsApp? Excelente, gracias Pablito y gracias hermanos. Frente a todos los desafíos que como país estamos enfrentando, la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana está liderando algunos de estos frentes y quisiera comentarles que en el apoyo de 4 frentes individuales, diríamos, y personales a la vez, la Confraternidad está haciendo este liderazgo. Uno de ellos es frente al tema de gobierno y esto nos está ocupando en varias de las áreas que estamos haciendo, frente a varios temas que últimamente se están dando. Es tal así que pues aún este día miércoles estamos participando en algunos conversatorios y en algunas mesas técnicas que también nos han invitado a participar frente a los códigos orgánicos que se están conversando, así como también a la ley de libertad e igualdad religiosa que estamos anhelando. Por otro lado, el aspecto de socios, estamos hablando de aquellas organizaciones cristianas con las cuales trabajamos y que pues también son patrocinadores y apoyo a la confraternidad evangélica. Otro de nuestros frentes es con las organizaciones y asociaciones que son parte ya asociados de nosotros, de la confraternidad, con los cuales trabajamos en espacios como este. Y prontamente en el mes de marzo que tenemos nuestra asamblea anual acá en la ciudad de Quito. Y finalmente, con otras confesiones de fe. Al final también pertenecemos al Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, CONALIR, con el cual también pues vemos algunos aspectos a nivel de lo que es religión frente a nuestro país. Entonces, estamos trabajando y puntualmente buscando este plan de unidad. Es así que este año estamos lanzando nuestro proyecto Punta, que le llamamos el Plan de Unidad Nacional y Transformación y Alcance. Punta. Si usted quiere conocer un poco más, ya Pablito lo ha dicho, en qué manera podemos nosotros servirle y atenderle. No nos queda más que agradecerle a cada uno de ustedes y gracias por sus comentarios, gracias por el respeto también que han mostrado en cada uno de ellos al hecho de poder compartir. Queremos el próximo mes también lanzar otro tema frente a lo que estamos viviendo y frente a las realidades políticas y nos interesaría que si usted
quiere aportar de alguna manera con esta parte de experiencia en el tema político como creyentes, estamos abiertos a poder dialogar y saber en qué manera podemos participar. Una vez más, agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Deseamos que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Edwin. Que la gracia de Dios guarde tu vida. Y yo sé que en estos días han habido algunos retos y desafíos personales, familiares. Que el Señor te asista, el Señor te acompañe, pues, y cuenta también con nuestras oraciones. Querido Pablito, gracias por el esfuerzo y el trabajo de poder hacer toda la parte técnica para poder estar hoy aquí al aire con cada uno de mis hermanos. Y a ustedes, queridos pastores, líderes y hermanos, que el Señor y la gracia de Él nos acompañe en las decisiones que debemos tomar a favor de nuestro país. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches a Bendiciones, hermanos. todos, que Dios Gracias. les bendiga. Muchísimas gracias. En el grupo de WhatsApp estamos enviando un libro gratuito para todos los que estén en el grupo. Si no están en el grupo, en este chat, quédense un ratito, vamos a poner el enlace para que ustedes solamente den clic y pueden ya ingresar automáticamente al grupo de WhatsApp, en donde estamos enviando un libro totalmente gratuito para cada uno de ustedes. Voy a apagar la cámara, hemos despedido, terminamos la grabación, pero a aquellos que todavía no están en el grupo de WhatsApp, quédense un ratito en el chat, estamos poniendo pues el enlace para que ustedes le den clic ahí. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima, va a venir más de estas, Un abrazo, chau, chau.